Central de Noticias en el tercer piso de tribunales en la sala de audiencias número 3 del Juzgado de Garantías, en este caso a cargo del doctor Figueroa. Se está llevando adelante una importante audiencia donde desde el Superior Tribunal de Justicia estaban informando la realización de esta audiencia, donde señalaba Pietrantrueno sobre lesiones gravísimas y sobreseimiento. Eso era lo que señalaba textualmente esta mañana. Pudimos conocer con el paso de las horas que ese planteo de sobreseimiento iba a ser por la responsabilidad penal de Jorge Bullón. Estamos hablando del responsable en su momento, cuando ocurre este hecho, el 24 de septiembre de 2016 en la Costanera, en el boliche Costa Cruz. El responsable de Inspección General era Jorge Bullón, por eso justamente se encuentra en esta situación. Lo cierto es que quien lo representa es el doctor Spinelli, el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Concordia, como para señalizar un poco de quién se trata. Y bueno, está haciendo algunos planteos en relación a la participación o en todo caso la falta de responsabilidad de Bullón en este hecho. Vamos a recordar que la Municipalidad de Concordia de alguna manera está vinculada por el área de Inspección General, que eran los que deberían haber tenido el deber de cuidado para evitar, en todo caso, una inhabilitación del lugar o que las condiciones de ese boliche fueran las necesarias como para que nadie sufriera un semejante golpe como sufrió Bruno. Estamos hablando de Bruno Escobar. Jorge Bullón en ese entonces revestía el carácter de director de la Dirección de Inspección General de la Municipalidad, y en tal carácter se le atribuyen conductas que permitieron una habilitación que, según la imputación, adolecía de incumplimiento, que a la postre terminó facilitando el evento con las lesiones en la víctima. Nosotros de la defensa entendemos que el señor Bullón no tuvo nada que ver en todo esto, que en el área de su incumbencia cumplió con su trabajo acabadamente, que tomó todas las medidas que debía tomar en mérito a la función que él le cabía en ese entonces. Inclusive en el dictamen final advierte que faltaba el final de obra. Pero más allá de todo esto, la imputación penal que se le hace a Bullón, el mérito del artículo 48 que establece el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, nosotros demostramos que la conducta de Bullón no está comprendida en ese delito, que eso lo acusa de un delito que él no cometió, que no existe ningún fundamento, ni argumento, ni legal, ni de hecho, que permita al ordenamiento jurídico penal sostener una acusación y que lo hagan merecedor de una pena en tal sentido. Hemos abundado en los análisis doctrinarios del artículo, en las opiniones de diversos autores que sostienen esta postura que hemos ventilado en la audiencia. Hemos narrado los hechos en la conducta de Bullón. En todos los casos no encuadra la conducta de Bullón en el tipo penal que se le imputaba. Así que los elementos de la causa tampoco son claros y contundentes respecto a la atribución del tipo penal. No existe una debida imputación que tenga en cuenta las circunstancias del tiempo y lugar. A estos fundamentos el Ministerio Público Fiscal adhirió en general y le agregó que la Fiscalía no pudo demostrar acabadamente la conducta seguida por Bullón, que la misma constituye un ilícito penal. Así que tanto la defensa como la Fiscalía coincidimos en el sobreseimiento, y frente a esta coincidencia el señor juez hizo lugar, así que dictó el sobreseimiento de Bullón. Si bien había elementos de prueba en un primer momento para realizar una imputación, a esta altura del proceso, en donde el fiscal tiene que reunir todos los elementos de prueba suficientes para efectuar un
requerimiento de elevación de la causa al juicio y proyectarse en una futura sentencia condenatoria no eran suficientes. No había elementos para el encuadre de la figura penal típica, que era se lo había imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, no había elementos suficientes para la responsabilidad penal. De los otros ya hay. Todavía estamos viendo de lo que restan, que bueno, que estuvo todavía, el expediente estuvo un tiempo en el superior por una cuestión planteada por Pietra Antueno, y bueno, después evaluaremos con lo que resta para ver cómo terminamos. Resulta a todas luces alarmante la noticia que hemos recibido por los medios televisivos en este día, que dan cuenta del sobreseimiento de uno de los principales imputados a la causa que investiga las lesiones de Escobar. No puedo hacer otra cosa que recordar en este momento lo que el padre de Escobar manifestó irresponsablemente en forma pública de que quien les habla no había hecho absolutamente nada, cuando en realidad en ese momento, todos recuerdan, el intendente Cresto había tenido que echar al secretario de gobierno, estaban imputados fuertemente comprometidos probatoriamente el que hoy sale sobreseído, y la querella tenía en aquel momento un acuerdo público con el intendente tendiente a resarcir económicamente esa mala habilitación que había habido de este caso, en el que el municipio le daba un trabajo permanente a Escobar, acorde a la ley de discapacidad que permitía que esto sea así, se comprometía a hacer una casa adaptada especialmente para su discapacidad y al mismo tiempo a asistirlo en su recuperación médica, incluso con gente que venía de Cuba. Todo esto sin contar con la acción que no renunciábamos a la provincia, que también contaba con elementos como para ser demandada. En ese momento, pese a todo esto, el padre nos dijo que había que cambiar, y eso es lo raro del caso. Porque ahora la gente tiene que entender, y sobre todo la víctima tiene que entender, que con este pronunciamiento se cae toda posibilidad de resarcimiento en sede civil. Porque si el responsable de las habilitaciones del municipio queda sobreseído, obviamente el municipio carece de responsabilidad civil y los superiores de este hombre también carecen de responsabilidad penal. Quiere decir que esto es un manto de legalidad de todo lo que pasó. O sea, por supuesto que les da tranquilidad a los funcionarios, pero lo grave, y más grave aún, es que nos encontramos en una situación donde, conforme la noticia, la Fiscalía, el Ministerio Público Fiscal no acusó. Esto es gravísimo. Con los elementos que había en la causa, no acusó. Y al no acusar, releva al tribunal de la posibilidad de investigar tanto los hechos como la autoría y mucho menos la responsabilidad penal. Es decir, la falta de acusación hubiera podido ser suplida únicamente por la querella. ¿Y qué pasó con la querella? La querella no estuvo en la audiencia. Esto es más grave todavía. Entonces, frente a todas estas irregularidades, obviamente que la defensa técnica va a ganar. ¿Cómo no va a ganar y cómo no lo van a sobreseer si no tuvo contención? Si nadie defendió los intereses de la víctima. Absolutamente nadie defendió los intereses de la víctima. Entonces aquí vienen dos reflexiones. Primero, me felicito por la labor desarrollada en aquel momento, porque fue correcta, acorde a derecho y con resultados exitosos. Repudio una vez más esas manifestaciones del padre de la víctima cuando dijo que no habíamos hecho nada. Y queda a las claras la verdad, hoy, con este pronunciamiento. Vergonzoso, vergonzoso.